Dicen, son duras tus palabras, ¿quién puede escucharlas y seguirte? Y como Jesús sabía que había muchos murmurando, les insiste. ¿Y qué podrán decir si ven subir al Hijo a donde antes Él estaba? Mientras la carne vive y muere, el Espíritu da vida y nunca acaba. Así muchos lo dejaron de seguir, y por eso Él preguntaba a los 12, ¿acaso alguno más quiere partir? Pero entonces Simón Pedro le responde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Antes de introducir nuestra lección, quiero agradecer infinitamente a todos ustedes, hermanos, que han elevado una oración por este indigno servidor de ustedes. Estoy pasando por esto de la infección del COVID. Gracias a Dios hemos pasado lo más fuerte. Ahora pues esperemos, Dios mediante, que superemos esta situación. Y pues con sus oraciones, con nuestras oraciones, saldremos adelante. Mucho ánimo, hermanos. Si saben de un familiar enfermo, comuníquenme para orar, para estar juntos en oración, ayudarnos mutuamente. Pues vamos a iniciar nuestra lección de este domingo ya, 21º del tiempo ordinario. Corresponde ya al domingo 21º. Estamos en las vísperas ya del domingo y vamos a pedirle al Señor su asistencia para que salgamos adelante en este difícil contexto en el que estamos viviendo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle su asistencia, su presencia, para que nos ilumine y así nos conduzca por el camino del bien y no nos escandalicemos en los caminos que Jesús nos va descubriendo. Los invito a asignarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repetimos juntos: Padre Santo, tú que nos has enviado a tu Hijo como pan vivo bajado del cielo, te pedimos que nos envíes también tu Santo Espíritu para que nos ayude a reconocer a tu Hijo como el verdadero pan que nos invita a no escandalizarnos y que nos ofrece su cuerpo como alimento. Pero antes que nos des todo esto, denos la capacidad de reconocerte y amarte en nuestros hermanos. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos ahora, proclamemos ahora, el Evangelio que corresponde a este domingo. Está tomada en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 55, 60 al 69. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 55 y 60 al 69. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable.
¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como de costumbre, te he pedido que le des pausa al video para que, tomando tu Sagrada Escritura, hagas tu relectura. Hagas 2 veces, si es posible, la relectura. Después continuamos. Una vez que hayas hecho ya tu relectura, te invito, hermano y hermana, a hacer resonar la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuáles son las principales resonancias? Pues al menos tengo yo aquí unas. Primero, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Habíamos escuchado cómo Jesús sacia a muchos hombres, 5,000 personas, allá donde hizo el gran milagro. 5,000 personas en la cima de la montaña. Era algo menos que el pan verdadero, porque Él satisfizo el hambre de la gente, solo momentáneamente. En vez, la carne y sangre de Jesús son verdadera comida, porque si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y tiene vida eterna. Esto no solo escandaliza a los judíos, sino también a los discípulos. Pues hace 15 días meditábamos, hermanos, que los judíos estaban muy escandalizados con las aclaraciones de Jesús. Eran los judíos, ahora son los discípulos que caminaban con Cristo, que se escandalizaban. De hecho, esto les valió para que muchos discípulos siguieran a Jesús y otros se alejaran. Definió así Jesús quiénes lo seguirían. Los escandalizados no seguirían a Jesús. 2. Dura la manera de hablar. Les ofende el lenguaje de Jesús, los discípulos. Sus imágenes, sus metáforas, les ofendía. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban de esto, ese refunfuñar une a estos discípulos, a los israelitas, al desierto, que refunfuñaban, porque no confiaban que el Señor proveería por sus necesidades. Gente de Dios no está exenta de las dificultades típicas de la vida, y a veces encuentran que son objetos de persecución. Siempre estamos tentados a imaginar que Dios nos abandona y que Dios no es de mucho fiar.
Muy importante este comentario. Si se dan cuenta, hoy en día, pues, mucha gente cuando pierde la fe. Ya nada les mueve a buscar a Dios. Y sin embargo, cuando un gobierno o cuando alguien les reparte algo material, no pierden la fe, aunque les falle muchas veces. Aunque este gobierno o otro gobierno o alguien poderoso les falle, no dejan de confiar, ¿sí? Sin embargo, aquí notamos algo. El hombre desconfía de Dios, ¿sí? Se aleja de Dios, se aparta de Dios. Y no porque no tenga fe, sí tiene un poco de fe, pero la fe la tiene muy frágil. Continuamos. El Evangelio causa que la gente se tropiece en parte, porque las costumbres de Dios no son como las nuestras. No salvaríamos el mundo por medio de debilidades, sino por la fuerza. No escogeríamos que el Hijo de Dios naciera en un pesebre, sino en un palacio. Es decir, lo que nosotros, o que el hombre ahora apostaría más es por el poder, por algo más seguro, no por algo que ha de venir, por algo que nos anuncian, algo mejor. No confiamos en ese algo mejor hasta no verlo. Por eso quisiéramos que Jesús no naciera en un pesebre, sino en una cuna de oro, si es posible. El Evangelio también causa que la gente tropiece porque viene con un precio costoso. Cuando Cristo nos llama a comer su carne y beber su sangre, nos está invitando a participar en su muerte. Basta recordar a los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, discípulos del Maestro, escuchar: ¿podrán beber del cáliz que yo he de beber? Cristianos que primero leyeron este Evangelio experimentaron persecución, conocían a otros cristianos martirizados, sufrían bajo la amenaza del martirio y conocían a cristianos que evitan el martirio comprometiendo su fe para salvar la carne. Estos discípulos se ofendieron por la declaración de Jesús de ser pan que baja del cielo. También se ofenderán cuando lo vean ascender al cielo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otro contexto muy importante. Esta mención del Espíritu es, sin duda, una referencia al Espíritu Santo, al que da vida. En este Evangelio Jesús dará a conocer el Espíritu Santo a los discípulos durante la primera Pascua, pero el Espíritu ya es activo, habiendo descansado sobre Jesús durante su bautizo en forma de paloma. Las palabras de Jesús dan a conocer al Espíritu y la vida a los discípulos. Más hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Este Evangelio dice que Jesús sabía que sería traicionado y sabía quién sería su traidor. La traición es malvada, pero Jesús no permitirá que el mal tenga la última palabra. Tercero, ¿a quién iremos? Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Los discípulos que volvieron atrás claramente esperaban algo diferente de lo que Jesús les ofrecía. Esperaban un Mesías como David, un gran líder que restableciera sus días de gloria. Después de alimentar a 5,000, intentaron hacer a Jesús un rey
pero él se negó. Lo que ellos querían de Jesús, lo que ellos querían, Jesús no les podía conceder. Lo que él ofrecía, ellos no lo recibirían. Dijo entonces Jesús a los 12. No sabemos cuántos discípulos volvieron atrás, pero los 12 permanecen. Como ocurre frecuentemente, Pedro sale como el portavoz de los discípulos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Creyentes son llevados, por decirlo así, a los brazos de la fe. Es difícil estimar la importancia de las palabras de Pedro. En este contexto, algunos de los otros 11 discípulos podrían haber estado a punto de volverse atrás con los demás. Al tomar la iniciativa y declarar con fe inequívoca en Jesús, Pedro mantiene unido al pequeño grupo. Si no hubiera hablado Pedro, las cosas podrían haber sido de manera diferente. A menudo, la influencia de una persona es importantísima. Nunca debemos dudar la importancia de nuestro testimonio. No importa lo poco impresionante que nos parezca en este momento, lo importante es testimoniar como Pedro. Mucho ayuda a la iglesia nuestros testimonios, hermanos. Mucho ayuda a nuestra iglesia. Cuando la iglesia esté apagada, testimoniemos como Pedro. Segundo momento, meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué te dice? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a hacernos las siguientes preguntas con tal de que el Evangelio de hoy impregne en nuestro corazón. ¿Tengo la capacidad de decir y aceptar que Jesús es el pan verdadero? ¿O me da temor decirlo? Yo, como discípulo del Señor, ¿me escandalizo de Él? ¿O doy testimonio como Pedro? ¿Soy optimista ante las adversidades de la vida? ¿Salgo adelante? ¿Invito a mis hermanos a salir adelante? Cuando surgen problemas en mi comunidad o en mi familia, ¿soy capaz de buscar la ayuda del Señor? Digo como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Me siento elegido o llamado por el Señor? Por último, ¿sé compartir con mis hermanos lo mucho o poco que me da el Señor en mi trabajo? Importante estas preguntas porque es precisamente la que le da razón a nuestra meditación y reflexión de este domingo. Vamos al tercer momento. ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondes o qué le respondemos al Señor? Vamos a hacer oración con lo que hemos reflexionado hoy. Si no tienes a la mano alguna oración, repite esta, la que te propongo. Gracias, Padre, por los momentos de alegría que nos regalas, principalmente el amor y cariño de mi familia cuando nos unimos a la mesa para compartir el pan que he ganado. Gracias por quedarte con nosotros siempre en la Eucaristía, que nos alimenta y nos da el consuelo de tu presencia. Gracias por cada uno de nuestros amigos, aunque muchas veces no han sido como nosotros deseamos.
pero están con nosotros. Gracias por cada uno de ellos y por sus familias. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos perdón por dudar que tú estás a nuestro lado, por los momentos de incertidumbre, por las veces que he escandalizado a los demás, por mi conducta, por no ser coherente con lo que digo y hago, por mis debilidades. Señor, por eso te pido perdón. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Vamos ahora al cuarto momento de nuestra lección divina, la contemplación. ¿Qué interiorizo? ¿Cómo interiorizas y cómo interiorizamos juntos el mensaje de hoy? Vamos a contemplar con nuestra imaginación las siguientes cosas. Contemplemos a los judíos escuchando de manera incrédula a Jesús. Los judíos que solo miran a Jesús de manera incrédula. Contemplemos a los discípulos escandalizados y llenos de incertidumbre, que no dan crédito al Maestro. Contemplémonos ahora nosotros, que somos llamados por iniciativa de Dios Padre, por el Espíritu Santo, para estar con Jesús. Contemplemos a San Pedro respondiéndole al Señor: ¿a quién iremos? Me contemplo a mí mismo cuando escandalizo a la gente con mi conducta. Ahora contémplate a ti mismo cuando escuchas con un corazón sincero a Jesús y en vez de alejarte, te acercas a su servicio. Vamos al quinto momento de nuestra lección, la acción. ¿A qué te comprometes? ¿A qué me comprometo? ¿O a qué nos comprometemos? Vale la pena hacer una intención personal, un compromiso personal. Si no la tienes, únete a esta. Ser coherente conmigo mismo, con mis palabras y actos, para manifestar el amor de Dios con mi familia y en mi comunidad. Ser coherente. Intención comunitaria. Que no seamos motivo de escándalo en nuestra familia, en nuestras comunidades, con mis hermanos, sino más bien seamos un medio de unidad y fraternidad entre los miembros de ellas. Gracias por estar conmigo. Te invito a suscribirte, a darle like al video y a seguir escuchando las siguientes lecciones divinas de cada domingo. Deseo que pases un feliz domingo lleno de paz y de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Le dicen, son duras tus palabras, ¿quién puede escucharlas y seguirte? Y como Jesús sabía que había muchos murmurando, les insiste. ¿Y qué podrán decir si ven subir al Hijo a donde antes Él estaba? Mientras la carne vive y muere, el Espíritu da vida
vida y nunca acaba. Así muchos lo dejaron de seguir, y por eso él preguntaba a los 12: ¿acaso alguno más quiere partir? Pero entonces Simón Pedro le responde: